OFIL Plus es la solución global para academias y escuelas de idiomas, por la cual podremos tener controlado desde los primeros contactos con los alumnos, agencias colaboradoras y proveedores, hasta la gestión y definición de cursos, planificación de horarios, control de asistencia, todo el proceso de tesorería, cobros, pagos, facturas, recepción de facturas de proveedores, así como emisión de confirmación de certificados, listados de llegada, estadísticas y toda una parametrización contable de cara a la exportación de apuntes al programa de Oficonta, cerrándose así el círculo desde la aplicación de CRM Web, pasando por OFIL Plus y terminando en el programa contable de Oficonta. Un primer paso sería nuestra gestión de CRM, donde, una vez tratados los primeros contactos con el alumno, cliente o proveedor en cuestión o agencia colaboradora, podremos sincronizar dicha información al programa de OFIL, de tal manera que sea ya en el programa de OFIL donde empezaremos a gestionar las reservas de cada uno de estos alumnos y las reservas que nos provienen de cada uno de los proveedores externos. CRM, aparte de este proceso de sincronización con OFIL, nos permitirá emitir mailing masivos, mensajería instantánea, plantillas personalizadas para dichos mailing, generación de presupuestos, contactos diarios con el cliente, etcétera, etcétera. OFIL Plus nos permitirá gestionar los diferentes cursos que tengamos establecidos en nuestra escuela, los cuales se compondrán de diferentes niveles, cada uno de esos niveles de diferentes grupos, y en cada uno de estos grupos podremos planificar los diferentes horarios de las asignaturas impartidas. Veamos un ejemplo. Así, para el curso intensivo hemos definido todos los niveles que podemos ver en la parte derecha, con todas las materias a impartir en cada uno de ellos. Para cada uno de estos niveles crearemos los diferentes grupos y en cada uno de estos grupos estableceremos la planificación de horarios. Basta con clicar en la asignatura correspondiente, definir los días de la semana y esta quedará asignada en cada una de las columnas y horas que hayamos definido. Una vez definido el curso, procederemos a realizar las reservas correspondientes desde la propia ficha del alumno. Para el alumno en cuestión hemos realizado ya 4 reservas. Cada una de estas podremos empezar a gestionarla clicando sobre ellas. En este caso, la asignación de alojamientos nos llevará directamente a definir la familia en la cual vamos a alojar a este alumno para la fecha indicada. Clicaremos sobre la ficha del alumno y asignaremos a la familia en la cual se va a alojar. Además, podremos cambiar a los alumnos de diferente nivel y diferente grupo en función de los objetivos que vayan cumpliendo. Podremos hacerle una planificación a futuro y mover al alumno a partir de una determinada fecha a cualquiera de los grupos o niveles de los que dispongamos. Será la ficha del alumno desde la cual gestionaremos todo lo relativo a dicho alumno en cuanto a facturación, cobros, confirmaciones de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas reservas podrá ser asignada a la agencia colaboradora, a la cual le cederemos una comisión, podrá ser facturada al propio alumno, podrá ser facturada a un cliente proporcionándole los descuentos oportunos, etcétera, etcétera. Un ejemplo de factura de estas reservas sería en este caso facturación a la agencia colaboradora de las 2 reservas de cursos de las que disponemos. Buscaremos la agencia colaboradora y de todo lo pendiente de facturar a dicha agencia buscaríamos en concreto las facturas del alumno Jan Miasto. Las marcaríamos. No queremos facturar de momento los alojamientos ni los transfer y le daríamos al icono correspondiente de guardar. Tras esto, el sistema nos ha creado una factura, la cual podremos imprimir desde esta misma ventana, generándonos un documento PDF en una pestaña nueva de nuestro navegador. Asimismo, al igual que la facturación, podremos realizar cobros. Buscaremos las reservas del alumno en cuestión y procederemos a dar por cobradas ambas reservas. Generaremos nuestro documento de recibo, el cual podremos imprimir y el cual podremos guardar en nuestros correspondientes equipos. Volviendo a la ficha del alumno,
Fiele también dispone de un control de asistencia de los alumnos, desde el cual el profesor podrá dar conformidad a la asistencia de uno o varios alumnos para el grupo correspondiente y el horario asignado. Una vez confirmada la asistencia de los alumnos, este podrá enviar un email a todos los asistentes, a los no asistentes o a todos los alumnos del grupo, en el cual recibirán toda la información que previamente el profesor se ha encargado de definir para tal grupo y asignatura acordada. Para terminar el círculo relativo a la gestión de las reservas de un alumno, finalizaríamos con la recepción de facturas pendientes de cada uno de los proveedores que gestionan nuestras reservas externas, léase alojamientos, transfer, seguros médicos, etcétera, etcétera. Buscaremos, en este caso, el proveedor pendiente de recepción para el alojamiento de nuestro alumno. Nos llevará a recepcionar cada una de las facturas de este alumno, generándonos un documento de factura para emitir al proveedor y a su vez cada uno de los apuntes contables que todos estos procesos de facturación de ventas, cobros, etcétera, 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 nos han ido gestionando la aplicación para posteriormente exportarlos a OFIL. Estos apuntes los podremos consultar desde nuestro visor de apuntes y podremos posteriormente exportarlos a nuestra contabilidad. El documento de confirmación de reserva se emite desde la propia ficha del alumno dándonos dos opciones. El primer documento es un resumen global de todas las reservas del alumno. Dicho documento podrá ser emitido hacia el propio alumno, hacia la agencia colaboradora o hacia la persona de contacto de dicha agencia. Además, el documento podrá emitirse en varios idiomas, entre ellos y de momento disponibles el español y el inglés. Bastará con seleccionar las reservas que querramos incluir en dicho documento y bien generar una previsualización o bien generar el documento, adjuntarlo a la propia ficha del alumno y enviarlo por correo utilizando cualquiera de las plantillas de las que dispone el sistema. En estas plantillas podremos automatizar nuestro asunto y nuestro cuerpo del email de tal manera que el email que reciba el alumno o la agencia lleve ya dicho asunto y cuerpo personalizado, además del PDF adjuntado. Como ejemplo, podremos ver el PDF que resulta de la aplicación de esta confirmación de reserva dirigida al alumno con el idioma español. Disponemos además del segundo documento de confirmación del alojamiento en caso de trabajar con este tipo de reservas. Dicho documento irá dirigido al alumno, a la agencia colaboradora o al proveedor del alojamiento, ofreciendo diferente formación según el caso. Para el alumno, la información a mostrar serán los datos de ubicación del alojamiento, su enlace hacia Google Maps y cualquier información relativa que el alumno necesite saber. De cara al proveedor, en este caso informaremos de las fechas de llegada del alumno y de los costes que supone la estancia del alumno en dicho alojamiento. Ambas documentaciones podrán ser emitidas por email utilizando las mismas plantillas previamente definidas y adjuntadas en la propia ficha del alumno. Recordamos que este documento de confirmación de alojamiento, de confirmación de reservas, es totalmente personalizable por la escuela previa consulta con el Departamento de Informática de Ofimática. El certificado del curso se emitirá desde la propia ficha del alumno. Este consiste en dos páginas. La primera, un certificado o diploma acreditativo, donde hará un resumen de las horas cursadas, el curso cursado y los niveles. Y la segunda, una página dedicada al profesor para el criterio y evaluación del estudiante, a rellenar de manera trimestral o al finalizar el curso. Así accederemos al certificado del curso y sobre la página 1 marcaremos sobre qué curso queremos establecer este certificado. Al marcar el curso, el sistema nos calcula de manera automática el porcentaje de asistencia en base a las horas que el profesor ha ido contabilizando en el control de asistencias y en base al cómputo global de horas planificadas en el curso en cuestión. Esta información podremos siempre editarla para, por ejemplo, redondear el importe obtenido de horas totales
para poder establecer, por ejemplo, diferentes niveles por los que ha ido pasando el alumno, ¿vale? O para corroborar la fecha de inicio en el caso de que tuviera algún tipo de pausa o doble curso reservado y que aunara esas dos reservas de curso en un solo certificado. En la página 2 será donde el profesor en cuestión se encargue de establecer el criterio y seguimiento del estudiante. Así, por ejemplo, en base a todas las calificaciones obtenidas durante el curso y de todas las marcas que hemos definido, el profesor irá interactuando sobre esta página, marcando cada uno de los valores de los cuales sea susceptible el alumno de tener definidos. Además, en la parte inferior estableceremos los objetivos del último nivel cursado, también definibles en el curso en cuestión, con cada una de las marcas que el profesor también va a ir dotando, y unas observaciones cuyas plantillas también se pueden predefinir, de manera que sean semiautomáticas, y el profesor simplemente se dedique a establecer los diferentes valores en cada uno de los campos en que así lo requiera la definición previa. A ese texto se le podrá añadir, por supuesto, cualquier texto libre, tanto al principio como al final del mismo. Tras terminar de definir el seguimiento y valoración del estudiante, el documento se podrá adjuntar a la ficha del alumno o enviar por correo utilizando asimismo las plantillas de email ya vistas en el documento de confirmación de reserva. Con lo cual, hablamos de plantillas de email de manera ilimitada en el sistema a usar en el documento de confirmación de reserva o certificado del curso. Recalcar que la página 1 que emite el certificado puede ser totalmente personalizable por la escuela con la ayuda de ofimática para introducir logotipos tanto en la cabecera como en el cuerpo como en el pie de la página o simplemente dejarla sin contenido visual para utilizar papel preimpreso por la escuela. Se podrá cambiar el tipo de letra, el tamaño, recalcar ciertos elementos, etc. Para una reserva de curso podremos establecer una pausa vacacional, de tal manera que el alumno, durante las 6 semanas establecidas, pueda volver a su país por cualquier motivo y recuperar esa semana o esos días de pausa a la finalización de la fecha prevista. Para el ejemplo en cuestión, nuestro alumno Jan, que termina el 16 de marzo, nos solicita una pausa de una semanita. Para ello accederemos a la reserva, nos iremos a las pausas y veremos sobre el calendario las fechas del curso. Estableceremos una nueva pausa, en este caso desde el día 26 de febrero hasta el día 4 de marzo. Esa semana en cuestión será recuperada a la finalización de la reserva. Esta pausa de 7 días no altera el precio de la reserva, simplemente traslada la fecha de fin original 7 días después, por lo que pasamos a terminar la reserva el día 23 de marzo, cuando la fecha original era el día 16. Durante esa semana de pausa, del 26 al 4 de marzo, nuestro alumno quedará completamente desasignado de cualquier curso, evitando así que salga en cualquiera de nuestros listados o asignaciones de grupo. Básicamente es como si el alumno durante esa semana no existiera para nosotros. Tras esa semana, el alumno seguirá estando asignado en el grupo al cual tenía desde la última asignación, como podemos ver en este ejemplo. Entre los listados que contiene OFIELE destacamos el listado de alumnos por grupo, el cual aparecerá ordenado por curso y agrupado por cada uno de los grupos relativos a ese curso, de tal manera que visualmente tendremos un colorcito asignado a todos los alumnos de cada grupo con la información más relevante de dichos alumnos, como su teléfono móvil y su email. Podremos siempre cambiar de fecha para ver los alumnos inscritos la semana que viene o filtrar por uno de los grupos en concreto. Otro de los listados a destacar es el listado de llegadas, que aglutina toda la información relativa a las reservas de curso, alojamiento y transfer de cada uno de los alumnos. Este podrá ser por fecha de llegada o por fecha de salida, teniendo como principal filtro el de la fecha de inicio desde y fecha de inicio hasta. Tras filtrar, sacaremos un listado con la información detallada de todas las reservas de curso, alojamiento y transfer de cada uno de los alumnos, cuya fecha de inicio de curso coincida con la filtrada.
a las columnas actuales que podemos presenciar en pantalla con la información más relevante de cada una de estas reservas. Tendremos además acceso a información complementaria como información personal del alumno, información de la reserva de alojamiento o la asignación de datos hacia el transfer. Todas estas columnas, además de las que hemos visto como ocultas, se exportarán a CSV, permitiendo luego en nuestro Excel darle el formato adecuado y la operativa que cada escuela necesite.